Amén. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando por la tarde una serie sobre la mayordomía cristiana. Y específicamente enfocado en la mayordomía financiera. ¿Alguien puede decir, hey, pastor, por qué se pone a hablar de esas cosas y no habla del mensaje del Evangelio? Ustedes saben que hay una corriente pietista en algunas iglesias donde hablar de ciertos temas prácticamente es como meterse en el mundo. O sea, hay temas que casi que son mundanos. O sea, hablar de finanzas, hablar de política, hablar de economía son cosas que no deberían enseñarse. Esa idea pietista de que solo tenemos que hablar asuntos devocionales, ¿verdad? De aquello que me hace sentir bien a mí en la búsqueda interna de Dios. Y no es que lo devocional esté mal en sí mismo, pero aquellos que hemos comprendido el mensaje del Evangelio y hemos sido guiados en la gracia del Señor, en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, entendemos que el Evangelio toca cada área de nuestra vida. No puede haber áreas de nuestra vida que queden sin ser moldeadas por Dios y su palabra. Entonces, no es que al estudiar un tema específico nos estamos alejando del Evangelio, sino más bien tratamos de entender cada uno de los temas que respectan a nuestra vida, a nuestra práctica, a la luz del Evangelio. Entonces, hablamos de mayordomía porque Dios nos ha hecho mayordomos. Hemos meditado en varios principios que tienen que ver con nuestra mayordomía. Hablamos del principio de renuncia, de entender de que todo lo que tenemos es de Dios y que debemos vernos a nosotros como administradores de eso más que de dueños. Hablamos del principio de la felicidad o del contentamiento, que podemos decir es la verdadera felicidad que experimenta el cristiano, cualquiera sea su situación. Hablamos del principio de la paciencia, algo que debemos trabajar y cultivar para ser buenos administradores y hacer buen uso de los recursos. Hablamos del principio del ahorro, que el ahorro tiene una base escritural y por eso también nosotros debemos esforzarnos por practicarlo. Hablamos en la última exposición acerca de la integridad, porque muchas veces en el afán de querer lograr ese bienestar económico se pasan por arriba muchos principios y mandatos de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del principio del amor y de la compasión. Entonces, esto tiene que ver también con nuestra vida espiritual y tiene que ver también con el Evangelio, porque el Señor nos ha rescatado de una vana manera de vivir y ciertamente la manera en la que alguien sin Cristo vive y utiliza sus recursos debe ser muy diferente a la que lo hace un cristiano. Y para el cristiano, el amor es una de esas características que debe describir esa persona y por supuesto también la compasión. ¿Qué tiene que ver entonces el amor con las finanzas? Mucho. El amor es lo que nos provee el balance adecuado en esta sociedad de consumo caracterizada por el egoísmo y la ambición. El amor nos permite tener la actitud correcta frente a nuestro prójimo en este mundo. Nos permite saber esperar y entender claramente la razón por la cual vamos a comprar algo o vender algo, si fuera la necesidad. Nos da la capacidad de reaccionar correctamente frente a la injusticia, frente al engaño, frente al fraude, la estafa. Nos permite poner en práctica también el perdón. Ustedes saben que
en el mundo del comercio, en la economía, ¿verdad? De mercado, pareciera que no hay corazón, ¿verdad? Es como una jungla en la que sobrevive el que es más fuerte. Como dicen algunos, el pez más grande se come al pez más chico. Ahora, nosotros estamos de acuerdo en que debe haber una economía abierta, libre, pero aún eso no está inmune a las debilidades de la naturaleza humana. La raza caída, afectada por el pecado, naturalmente va a actuar en esa dirección en contra de Dios y entonces siempre va a manifestarse esa ambición, ese egoísmo, ese orgullo que muchas veces pasa por encima las oportunidades del otro. Cuando leemos en las Escrituras, encontramos quizás la mejor expresión acerca del amor en la pluma del apóstol Pablo, y todos ustedes la conocen, 1 Corintios 13, y siempre es bonito leerla y considerarla. Dice 1 Corintios 13, 1, vamos a leer el del 1 al 8. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vean qué interesante, que en el medio de estas expresiones de amor está el entregarse a suplir las necesidades. Pero puede ser que alguien haga eso, reparta sus bienes, dé de comer a los pobres y no tenga amor. Y es vano. Y luego dice versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí vamos a llegar en la lectura de la palabra. Entonces encontramos en esta definición que el que ama tiene paciencia en todo y es amable. El que ama no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no guarda rencor, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad, y es capaz de sufrir, de creer, de esperar, de soportar, entendiendo que el amor permanece, nunca deja de ser. Entonces, el cristiano no puede ir en pos de la prosperidad económica, dejando de lado los mandamientos de Dios, y esto incluye el amor a Dios y a nuestro prójimo. El amar a Dios como la expresión de ese primer mandamiento, y el segundo, que es semejante, amar a nuestro prójimo y amar a nuestros hermanos fraternalmente. Entonces, si no sabemos soportar, si no tenemos dominio propio, que es una de las claves en el manejo de la finanza, y lo vamos a ver más adelante, si hay envidia, si hay presunción, si hay orgullo, si hay egoísmo, eso va a ser en nuestra vida como si fueran torpedos. Ustedes conocen los barcos o submarinos esos que tiran de guerra, ¿verdad? Que tiran torpedos. Y no se ven porque van debajo del agua, pero son sumamente peligrosos y causan mucha destrucción. Son como misiles submarinos. Entonces puede ser de que estemos haciendo las cosas bien superficialmente, que estemos luchando la batalla para tener vidas ordenadas o financieras ordenadas,
Pero si están estos problemas que acabamos de mencionar en nuestro interior, va a llegar un momento donde esos torpedos choquen nuestra vida y salga a la luz el problema que tenemos, destroce nuestra vida, nuestra firmeza, por así decirlo. El enojarse, el guardar rencor, son cargas emocionales que debemos aprender a solucionar con el método bíblico, si no las vamos a llevar a cuesta cada día de nuestra vida, de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y nadie va a poder tener victoria con esa carga emocional o esos problemas no resueltos. Si necesitamos aprender a perdonar, necesitamos aprender a dejar nuestras cargas en el Señor, confiando así de que el Señor va a prosperar nuestra vida de una manera integral. No solamente el éxito en lo financiero, sino una prosperidad en nuestra vida espiritual, interior, exterior, familiar, individual. La bondad o generosidad, el buen trato hacia los demás, no ser una persona áspera, grosera. El sentido de justicia, de hacer y defender lo que es correcto y justo. Tener un carácter perseverante, como dice allí, que sufre, que cree, que espera, que soporta. Esto nos va a permitir preparar el terreno para que crezcan cosas positivas en nuestra vida. Nos da la humildad necesaria para poder recibir, por ejemplo, ayuda de alguien en un momento en que estamos en necesidad. Ustedes han experimentado alguna vez querer ayudar a alguien y ver que la persona no quiere ser ayudada. Necesitamos ser humildes para aceptar la ayuda. Necesitamos ser humildes para reconocer esa necesidad. Para recibir una mano amiga que nos levanta, quizás en un momento de necesidad sin nosotros pensarlos. O también para recibir con gratitud las bondades y las bendiciones de Dios. Entonces, el entendimiento es que no podemos ir en búsqueda de una prosperidad económica si no queda bien en claro la necesidad o la importancia del amor en nuestra vida. El amor es una decisión, no es solamente un sentimiento. Muchos expresan el amor como un sentimiento, quizás en sentido afectivo, romántico, pero es una decisión. Por eso leemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios manifestado en la acción de dar. Cuando alguien es ofendido, pudiéramos decir que naturalmente nuestra reacción carnal puede ser sentir un rechazo o un odio hacia aquella persona que ofende. Cuando hablamos de odio podemos hablar de una emoción o de un sentimiento, pero cuando hablamos de amor, hablamos de una acción, de una decisión. Como dijimos, puede estar acompañado por una emoción, pero es mucho más que eso. Es una decisión que es confirmada por nuestra voluntad. Por eso nos dice la Escritura: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos amar de palabra cuando le expresamos a alguien que tenemos afecto, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con los hermanos, podemos decirle: los amo, te amo. Pero solo Dios sabe que hay verdadero amor cuando es mucho más que palabras. Cuando hay acciones que respaldan esas palabras. Consideremos esto entonces. Alguien puede amar con condiciones. Te amo si, un sí condicional. Te amo si me amas. Te amo si te portás bien, puede decirle alguna madre o padre a su hijo. Te amo si cumples mis expectativas.
te amo si haces lo que yo te digo. También alguien puede decir que ama porque. Te amo porque me amas. Te amo porque eres guapo, guapa. Te amo porque tienes recursos económicos. O incluso alguien pudiera decir, te amo porque no pude atrapar a nadie más. Pero el verdadero amor no está condicionado en lo que hace la otra persona. El verdadero amor se expresa de esta manera. Te amo a pesar de. Te amo a pesar de que no me ames. Te amo a pesar de que no llenes mis expectativas. Te amo a pesar de que estás envejeciendo y no estás tan lindo, linda como cuando nos casamos, puede decir el esposo. La esposa puede decir a pesar de que ya tienes una pancita grande o que quedaste calvo, pero te amo a pesar de todo eso. Te amo a pesar de que quizás ni las emociones sean las que acompañan cuando alguien puede decir que siente que no ama a nadie. Si entiende lo que es el verdadero amor, puede amar. Entonces, aprender a amar a pesar de, no solamente refleja tener un muy alto grado del entendimiento de la Escritura, sino también que es importante para que nosotros experimentemos el amor de Dios y podamos conocerle. El amor de Dios, el amor de Jesucristo, es la mayor medida de amor que podemos experimentar y seguir. Tiene que ver con la esencia de Dios. Dios es amor. Él nos amó, se entregó por nosotros. Siendo nosotros pecadores, no habiendo en nosotros ningún atractivo para que nos amase así. Nos amó y puso en nosotros todo aquello que es de algún modo loable o destacado o virtuoso. Dios allí lo colocó. Por eso nosotros reaccionamos con un amor ante Dios, porque ni siquiera le podíamos amar inicialmente. Nuestro amor hacia Él es el reflejo de que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sabemos cómo el pecado afecta nuestras relaciones. La Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. Y es difícil pensar en alguien que manifieste el amor de Dios cuando cohabitan allí egoísmo, ambición, codicia y muchos otros pecados que tienen que ver con problemas con el dinero. Es decir, es difícil que haya un amor genuino por Dios y por las personas cuando el amor está en el dinero. Por eso dice la Escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces nosotros tenemos que pensar que nuestra vida familiar, nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia, nuestras relaciones con las personas con las que tenemos algún tipo de cercanía, va a estar de alguna manera condicionada por nuestro entendimiento y práctica del amor. Y nuestras decisiones financieras van a estar también ligadas a esto. Por ejemplo, el Señor nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Incluso amar a nuestros enemigos no pide la Escritura.
No es solo amar a los que nos aman. No es solo actuar bien con aquellos los cuales nos agradan. Dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces pensamos en el amor como este principio sumamente importante de la vida cristiana, donde tenemos a Dios como la fuente, a Jesucristo como nuestro ejemplo perfecto que se dio por nosotros. Y tenemos ahora el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que se exprese ese amor a todas las personas que nos rodean. Obviamente eso va a tener en un sentido práctico una escala distinta de aplicaciones. No va a ser la misma manera en la que usted ama a su cónyuge, con la que ama a otra persona que conoce. Hay distintas relaciones y distintas responsabilidades, pero debe estar el amor de Dios. Si este principio está bien en claro, vamos a ser mejores mayordomos y administradores de lo que Dios nos da. Porque tenemos en claro que queremos seguir al Señor en su ejemplo de amar y cumplir el mandamiento que nos ha dado. Entonces vamos a poder ser mejores administradores, quizás gastando algo que tenemos que gastar, quizás ahorrando algo que debemos ahorrar, quizás dando algo a quien debemos dar. ¿Por qué? Porque el principio que subyace debajo de eso no son mis pecados que me están motivando, el egoísmo, la ambición, la codicia. No, es el amor a Dios y el amor a mi prójimo. El siguiente aspecto que está dentro de este mismo capítulo es la compasión. Hablamos de amor, ahora vamos a hablar de compasión. Están muy ligados unos al otro, pero la compasión hacia los demás es justamente el resultado natural de un amor incondicional. Es la actitud que hace que algunas personas se destaquen sobre el resto. No solamente por aquello que hacen, sino también por aquello que manifiestan experimentar, vivir o sentir. Ustedes saben que vivimos en sociedades que son terriblemente desiguales. Muchas, o podemos decir algunos, tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces el amor al prójimo, la ternura, la compasión, va a permitir de algún modo balancear algunas diferencias, aunque esas diferencias no necesariamente son siempre malas y no es del todo bueno aquellos que quieren una especie de igualdad en todo, pero sí debe haber algo que obre en nuestros corazones para ayudar al necesitado con sus deficiencias y para manifestar así la compasión. No es dar por lástima, y me pareció muy interesante este concepto. Ser compasivo no es tener lástima. Tener compasión no es dar por lástima, como a veces pasa, tristemente, como vivimos en estas sociedades, muchas veces hay gente que se aprovecha de estas situaciones. Usted va, parquea el auto y siempre se le acerca a alguien a pedir. Y algunas veces uno teme por su seguridad, porque no sabe si es gente que realmente está necesitada o gente que intenta tomar partido. Hay veces que uno le da una moneda para sacárselo de encima. Y realmente no hay un pensamiento de la necesidad que puede tener la persona. Muchas veces decimos, pero hay gente que son astutos. Y más bien si uno les da, está motivando a que esas personas vayan y tomen de drogas o de alcohol y está propagando aún más el vicio.
Pero qué difícil, ¿verdad? Cerrar nuestro corazón a todas las personas que están en una condición de necesidad. Entonces debemos pensar realmente qué es lo que nos lleva a dar, porque puede ser que incluso estemos dando algo con una actitud incorrecta y que no va a tener ningún mérito ante los ojos del Señor. ¿Y qué es lo que nos lleva también a retener y a no dar? Estoy teniendo los principios escriturales claros de estas situaciones que pasan todos los días. O sea, si no puedo dar, porque entiendo que eso es lo que agrada al Señor, puedo mirar a esa persona a los ojos y demostrarle, aunque sea compasión, aun cuando no le vaya a dar el dinero. Puedo quizás llevar algún tratado para compartirle la palabra. ¿Me ha pasado a usted que le da una moneda a alguien y en el semáforo siguiente vuelve otra vez a alguien a pedirlo? Y le di al de atrás. Dice, no hay problema. Como que tienen compasión cuando usted le dice que le di al de atrás. No lo haga para sacárselo encima, ¿verdad? Pero no podemos estar dando a todos en todos los semáforos. No sería correcto dar el pan del alimento de sus hijos a la gente que pide en la calle, ¿verdad? Pero tampoco es correcto cerrar nuestro corazón a todas las necesidades. Incluso deberíamos tener un orden para suplir las necesidades, porque hemos de preocuparnos por nuestro hogar, hemos de pensar en las necesidades de nuestros hermanos o de nuestra familia, y hemos también de considerar las necesidades en las sociedades en las que vivimos. Ahora, yo estoy convencido de que muchos de los problemas sociales de injusticia y pobreza que vive en nuestro continente ciertamente tienen mucho que ver con las malas administraciones de los gobiernos y la justicia social que ellos promueven, que en realidad lo que hacen es sacarnos de nuestros recursos por obligación en impuestos para distribuir de un modo que ellos consideran acertado, pero como vemos no da muy buenos resultados. Porque a pesar de que sacan grandes porcentajes de nuestros recursos en impuestos, hay muchos necesitados y hay mucha desigualdad. Saben que cuando los gobiernos no se preocupaban tanto por los necesitados, ese rol lo cubría en gran medida la caridad, lo cubría la iglesia. De hecho, algo que caracterizó a la iglesia en su inicio fue que los hermanos reunidos, entre aquellos que confesaban la fe, procuraron suplir las necesidades de aquellas personas que de otro modo hubieran sido mendigos, hubieran sido personas vulnerables en la sociedad, los huérfanos y las viudas. Cuando leemos en Hechos capítulo 6, eran los hermanos administrando los recursos de la misma iglesia para suplir a los necesitados. Por eso es de entenderse que una de las razones de ser del ministerio diaconal en la iglesia local es suplir las necesidades básicas de aquellos que llegan a la iglesia y no tienen de las cosas necesarias para su subsistencia. No como una manera permanente, pero sí, mientras tanto hay situaciones que no pueden resolverse de un modo personal que la persona está viviendo, socorrer al necesitado hasta tanto esas condiciones mejoren. Pero entonces, ¿será que por razón de que nos hicieron creer que como sociedad el gobierno se encarga de proveer la ayuda para uno, la ayuda para el otro, entonces la iglesia se quitó esa responsabilidad de sus manos? ¿Será que ya no es responsabilidad de los creyentes ayudar a los pobres, como nos enseña la Escritura, que dice que el apóstol Pablo recibió esa encomienda específica de parte de los otros apóstoles y que se esforzó por cumplir? Debemos recordar entonces, hermanos, a la luz de esto, la importancia de la compasión. No es lástima, es compasión. La lástima me coloca en una postura superior a mi prójimo. Por lástima le doy la limosna. Sin embargo, la compasión me coloca junto a mi prójimo. De alguna manera trato de sentir lo que esa persona siente para
buscar la manera en la que puedo ayudar y proveer. De hecho, la palabra tiene esta formación, compasión. Es con pasión, con la misma pasión o con la misma emoción, el mismo sufrimiento. Es como diría alguien, ponerse en los zapatos de esa persona. Es la habilidad de sentir el sufrimiento que esa persona siente y hacer algo para demostrarle mi disposición de ayudarle. En la Biblia tenemos una muy linda historia que nos ayuda a entender esto. Ustedes saben que los escribas y los intérpretes de la ley eran personas muy estudiosas, pero el Señor Jesucristo le tomó un examen de lectura a uno de ellos. Acompáñenme a Lucas capítulo 10 y ahí le vamos a ver cómo le toma un examen de lectura. Lucas 10:25. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, esta es una historia preciosa y que no podemos tomar todo el tiempo para explicarlo, pero hay algo sumamente interesante en la última pregunta que el Señor le hace. Primero le toma el examen de lectura y como él lee bien ese mandamiento, el Señor le cuenta esta historia y el propósito de la historia al final es preguntarle: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entendamos bien la pregunta, hermano. O sea, el que cayó en manos de los ladrones es el que estaba allí herido, medio muerto, ¿verdad? Pero se refiere a 3 personas las cuales pasaron: un sacerdote, un levita y un samaritano. Entonces, la historia era muy sencilla y muy clara, y la pregunta del Señor es muy clara: ¿quién es el prójimo de esta persona que fue herida? La respuesta sencilla hubiera sido el samaritano. Pero esta persona no quiso decir el samaritano. De hecho, encontró la manera rebuscada de capearse la respuesta y dijo: el que usó de misericordia con él. Ustedes saben el rechazo que tenían los judíos por los samaritanos. De hecho, decir samaritano era casi un insulto. A Jesús le dijeron samaritano y luego endemoniado. Era casi que lo mismo. Lo que Jesús le está diciendo es que este samaritano
era su prójimo. Y este samaritano era un ejemplo para él de lo que debía hacer. A veces nos quedamos con la idea de socorrer al necesitado, sí, pero hay un énfasis muy grande en el samaritano. Tu prójimo es el samaritano. No le dice quién fue el prójimo del samaritano, el que estaba allí tendido. No. Pudiéramos pensarlo así, ¿verdad? Porque ciertamente para el samaritano el prójimo era quien él socorría, pero la pregunta es al revés. ¿Quién fue el prójimo del que estaba herido? Fue el samaritano. Fue la persona que hizo aquello que Dios manda, que fue compasivo. ¿Quién es mi prójimo? Todas las personas que están a nuestro alrededor son nuestro prójimo, pero incluso tu samaritano. Incluso aquella persona la cual tienes algún rechazo. Incluso aquella persona a la cual tienes algún prejuicio. Incluso el que viene a pedirte la monedita cuando te subes al carro. Incluso aquella persona que de algún modo es utilizada por Dios para incomodarte y para formar tu carácter. Lo opuesto al amor, lo dijimos antes, no es el odio, porque el odio es un sentimiento y el amor es una decisión. ¿Saben qué es lo opuesto al amor? Es la indiferencia. La indiferencia del sacerdote, la indiferencia del levita, que viendo al necesitado no hicieron absolutamente nada por ayudarle. ¿No será que estamos cayendo en el mismo pecado de indiferencia? Queriendo quizás justificarnos acerca de quién es mi prójimo, a quién sí, a quién no, no, a ese no, o a esa no. Y así no estamos siendo compasivos. Para demostrar ternura y compasión, realmente no necesitamos tener grandes fortunas. Hoy está de moda, ¿verdad? Que los que tienen grandes fortunas y hacen dádivas son filántropos. Tienen hasta un título, filántropo. Uno solamente tiene que estar dispuesto a colocarse en los zapatos de la persona, la que tenemos a nuestro lado, y extender una mano amiga en un momento de necesidad. Quizás no solamente se exprese de un modo económico o monetario, puede ser ayudar a alguien de otra manera. No se trata de convertirnos en un David Livingstone o un Hudson Taylor que entrega toda su vida y sus recursos y sus fortunas para ir al continente asiático a predicar a los africanos, bueno, en el caso de Livingstone a los africanos, en el caso de Taylor a los asiáticos, o un Jorge Müller que establece varios orfanatos para muchos niños abandonados. Pero podemos empezar, quizás antes de lograr grandes cosas, empezar a pensar en las personas que están a nuestro alrededor y actuar compasivamente con ellos. Desarrollar una clase de sensitividad interna hacia el dolor ajeno. El problema que frecuentemente, ¿verdad?, en medio de tanto dolor y tantas necesidades, muchas veces preferimos no ver, para no involucrarnos, preferimos no conocer. Que las necesidades alrededor nuestro no nos vuelvan más cerrados, más introspectivos, más egoístas, más avaros. Porque entendamos el propósito que planteamos en el entendimiento de este curso. Deseamos prosperidad, no estamos en contra de una prosperidad económica, pero queremos una prosperidad integral en todas las áreas de nuestra vida. Queremos aplicar principios de prosperidad económicas que brotan de la palabra de Dios, pero eso no significa que lo vamos a hacer a costa de pisar los mandamientos del Señor. Es decir, que preferimos la fidelidad al Señor, aun cuando eso no implique
una situación económica anhelada. Es decir, si no voy a ser una persona amorosa y compasiva, prefiero ser pobre. Pero si Dios tiene para mí el poder aplicar principios que tienden a la prosperidad, entonces quiero llegar a esa prosperidad haciendo las otras cosas que Dios también manda y no pasándolas por encima. Hay mucho para poner en práctica, hermanos. Empecemos pensando en los más cercanos que tenemos, en nuestra familia, en nuestros seres queridos en necesidad. Quizás haya personas en nuestro entorno que no nos no evidencian en nosotros un corazón amoroso y compasivo. Y puede ser un argumento para quejarse de nuestra fe que profesamos. 1 Timoteo 5:16 dice, si algún creyente tiene alguna creyente o una creyente viuda, que las mantenga. Una instrucción de la palabra. Obviamente en ese momento las viudas estaban desamparadas. ¿Qué dice? El creyente es el que debe asumir esa responsabilidad y proveer para ellas. Dice antes también en 1 Timoteo, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Hoy se ven muchos casos tristes de ancianitos abandonados, porque los hijos no cumplen la tarea que Dios les ha mandado en su palabra. Entonces tenemos que pensar primero en las personas de nuestro entorno. Y la Biblia nos dice que debemos hacer el bien a quien es debido. Habrá personas a las cuales no debemos ayudar porque no es debido, porque va a ser caer en su trampa, en su engaño, para el mal quieran usar esos recursos. Pero debemos proveer de manera ordenada para aquellos que tienen necesidad, conforme al orden que Dios quiere. Debemos hacer buenas obras, mayormente a los de la familia de la fe, porque hay un compromiso mayor para con aquellos que son mis hermanos, para con los que son los miembros de la iglesia local. Tenemos una alacena ahí que llenamos con alimentos y debemos evitar caer, hermanos, en una rutina, decir, voy, compro alimento y le pongo, yo ya estoy dando. La compasión es un paso más a eso. Es cuando compro el alimento y cuando lo doy, estar pensando quién lo va a recibir y estar orando por la bendición de esa familia o de esa persona. Y no pensemos, ya está, ya cumplí. Sigamos orando, Señor. ¿De qué manera puedo manifestar la compasión de Cristo en este mundo a los que me rodean? Algunos van a decir, no, es que ahora no puedo, quizás cuando tenga más recursos, ahí sí voy a dar el alimento para la canasta, o cuando tenga más trabajo, ahí sí entonces voy a ofrendar. Si esperamos mejores condiciones para hacer lo que ya debemos hacer, es posible que cuando esas mejores condiciones lleguen, si es que llegan, puede ser que no lleguen, pero si llegan, seguramente vamos a encontrar una excusa también en ese momento para no cumplir. Entonces la compasión tiene que ver con desarrollar esa sensitividad interior que permitirá enriquecer nuestro carácter al considerar las necesidades de otro y al disponernos en alguna medida para suplirlas. Piensa si hay alguien que está cerca tuyo, que esté pasando por algún momento difícil en su vida. Piensa en ellos y piensa cómo pueden manifestarse estas dos virtudes, el amor y la compasión. ¿Qué podrías hacer en concreto para demostrar amor y compasión? Hay veces que en el correr del día a día nos olvidamos de expresiones, de detalles, de gestos que pueden ser muy significativos para alguien. Es un desafío práctico para nosotros. Orarás por la situación que te toca vivir hoy.
o posiblemente que se te presente, porque a veces Dios nos da el alimento espiritual no por algo que estamos viviendo, pero en pocos días tienes la oportunidad de practicarlo. Orarás para que se manifieste el amor y la compasión de Jesucristo a través tuyo. Y finalizo con 3 versículos que son acerca de Jesús y su actuar. Mateo 3:36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor vio las multitudes y vio la necesidad de ellas y fue movido a compasión. En Mateo 14:14 dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Obviamente Jesús tenía el poder para hacerlo, pero nos muestra aquí que fue compasivo y suplió para su necesidad. Y otro versículo en Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Una vez más, el Señor mostrando su compasión. ¿Tiene que ver esto, hermanos, con ser buenos mayordomos? Sí, y mucho. ¿Tiene que ver esto con nuestra administración financiera? Sí, y mucho. Que estos principios queden bien asentados para que el Señor, si en su gracia quiere prosperarnos y ordenar nuestras finanzas, todo éxito, toda gloria sea para Él, porque Él primero formó nuestro carácter y nuestro corazón. Oremos. Pedimos, Señor, tu bendición en la reflexión y meditación de tu palabra, y que estas 2 virtudes sean manifiestas en el corazón de cada discípulo de Cristo en esta noche. Ayúdanos a ser amorosos y a ser compasivos. Concédenos sabiduría. Líbranos de todo orgullo, avaricia, codicia, de toda maldad, Señor, para que podamos darte a ti la gloria y la honra. Ayúdanos a mostrarnos en el orden debido, Señor, dispuestos a ayudar a las personas que tú has puesto, Señor, en nuestro camino. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.